El CEO disfrazado entra a su propia tienda, encuentra a la cajera llorando, y todo se agrava. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, creando charcos que reflejaban las luces neón de los letreros. Una tarde cualquiera, Miguel, el CEO de una de las cadenas de tiendas más grandes del país, decidió abandonar su lujosa oficina por un rato. Cansado de la rutina monótona y la distancia que había permitido crecer entre él y sus empleados, se puso un disfraz de empleado común. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina lo mantenía alerta. Al entrar a la tienda, el ambiente era todo menos acogedor. La gente se movía como sombras, murmullos llenaban el espacio. Miguel sentía una presión sutil en el aire, algo oscuro y pesado que lo envolvía. Su mirada se posó rápidamente en Clara, una cajera joven que, visiblemente agotada, lloraba en silencio detrás del mostrador. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación. Clara levantó la mirada, sorprendida al ver a un compañero dispuesto a ofrecer una palabra amable, pero en sus ojos había un rayo de desconfianza. Miguel comprendió que la presión constante y las metas inalcanzables la habían hecho desconfiar incluso de la amabilidad más básica. El ambiente en la tienda estaba tenso. Los empleados intercambiaban miradas cómplices y evitativas, como si compartieran un oscuro secreto. Poco a poco, Miguel comenzó a hacer preguntas. Las respuestas eran evasivas, pero pudo captar los rumores de despidos inminentes que planeaban las cabezas de la alta dirección. Su corazón se apretó al darse cuenta de que sus decisiones estaban afectando vidas, y su ausencia había dado lugar al desánimo y la tristeza. Mientras conversaba con un par de empleados, la inquietud creció. Comenzó a notar que algunos de los números en la caja parecían extraños. Comentarios susurrados sobre un desvío de fondos, sobre cómo algunos aprovechaban la carga de trabajo y la S. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué haría ahora? ¿Protegería su puesto o lucharía por la verdad? Se sentó en un rincón escondido, sintiendo el peso de aquella realidad. La culpa que lo abrazaba era cada vez más densa. La situación de Clara y el futuro de la tienda pendían de un hilo, y el eco de sus elecciones resonaba en su interior. Mientras la lluvia seguía su danza melancólica afuera, el destino de varios trabajadores y su propia conciencia jangaban en el aire. La decisión estaba por llegar, pero el qué y el cómo aún eran un misterio. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuenta, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la lluvia seguía su danza melancólica afuera, Miguel se sentó en el rincón oscuro, su corazón retumbando en su pecho. La conversación que había tenido con Clara lo atormentaba. Las decisiones que había tomado desde su despacho parecían ahora una pesada losa que lo aplastaba. Pero en medio de ese mar de pensamientos, algo cambió repentinamente. Un estruendo agudo rompió el silencio de la tienda, haciendo que todos los empleados se quedaran en shock. La puerta de entrada voló abierta de un golpe, y un grupo de hombres con pasamontañas irrumpió en la tienda, portando armas. La atmósfera se transformó de un intenso clima de ansiedad a un terror palpable. Gritos desgarradores llenaron el aire. Miguel se congeló. El mundo a su alrededor se detuvo por un instante. «Al suelo todos», gritó el líder en voz brutal, apuntando con azul. Clara, que había dejado de llorar en un instante, buscó refugio tras el mostrador, sus ojos reflejando un pánico indescriptible. Miguel sintió un nudo en la garganta. La adrenalina surcó su cuerpo. Una parte de él quería saltar de su escondite y gritar que era el CEO, que tenía el poder de detener esto, pero el miedo le ató las piernas. Así que se quedó ahí, observando la secuencia de caos que se desataba. Los demás empleados estaban paralizados, con los rostros pálidos y las manos temblando.
todos compartían el mismo deseo desesperado: salir de allí con vida. Luego, en medio del grito de una mujer y los pasos pesados de los intrusos, Miguel escuchó algo que le heló la sangre. «Asegúrate de que este lugar sea rápidamente accesible», decía uno de los hombres, «porque pronto alguien vendrá a recoger lo que es suyo». Miguel sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué?», pensó. Lo que más le inquietaba era que las palabras resonaban siniestras. ¿Qué quería decir con lo que? Era un mensaje que parecía personal. En ese instante, Clara se acercó sigilosamente a Miguel, aún oculta en su refugio. «Ayúdame, por favor», susurró, con los ojos grandes, llenos de una mezcla de miedo y súplica. Él asintió con la cabeza, intentando calmarla, mientras sus pensamientos giraban en torno a una única pregunta. ¿Qué tenían que ver esas amenazas con él? El despido inminente, los rumores de desvíos de fondos. Todo parecía conectar. Podía casi sentir cómo las piezas de un rompecabezas desmoronado comenzaban a encajar. De repente, el caos se tornó aún más angustiante cuando uno de los hombres encapuchados recorrió la tienda y su mirada se posó en Miguel. Sus ojos estaban fríos y habían capturado a Miguel en el acto. «Tú, ve a la caja». El miedo se apoderó de Miguel. El momento dramático se hacía insoportable. Mientras se levantaba con las manos en alto, un grito desgarrador resonó detrás de él. Era Clara, intentando salir de su escondite. «No, Clara, no», gritó Miguel con desesperación. Y justo cuando el caos alcanzaba su punto culminante, un tiro retumbó en la tienda. Miguel sintió el tiempo congelarse. Todo giró a su alrededor en una espiral de horror. La vida de todos pendía de un hilo, y las decisiones de un hombre solo parecían tener el peso del mundo. En un instante, la lucha por enfrentar la verdad y proteger a sus empleados se había transformado en una lucha por la supervivencia misma. Las sombras que antes eran solo murmullos se habían vuelto aterradoras. Las respuestas que Miguel buscó estaban más cerca de lo que creía, pero el camino hacia ellas se llenaba de pesadumbre. ¿Y si lo que había creído por tanto tiempo resultaba ser una farsa? La lluvia afuera continuaba su melodía, ajena al caos que ahora dominaba la tienda. La pregunta se volvió urgente. ¿Qué vendría después de este oscuro capítulo? El tiro resonó en la tienda como un eco aterrador. El grito de Clara se torció en un susurro desvanecido. La escena, los empleados caían al suelo, buscaban refugio donde pudieran, sus rostros pálidos como fantasmas. Miguel se quedó paralizado, incrédulo, el corazón latiendo con fuerza mientras sentía el sudor frío recorrer su espalda. De repente, todo se detuvo. Justo cuando el caos se desataba, un estruendo sonó desde la parte trasera de la tienda. La puerta de la trastienda se abrió de un golpe, y de ella emergió un hombre, con un brillo oscuro en los ojos. Era el director financiero, Javier, conocido por su frío carácter y sus decisiones despiadadas. ¿Qué hacía allí? Miguel sintió un nudo en el estómago. «Deténganse, bajen las armas», gritó Javier, con una firmeza que paralizó a los asaltantes. En ese momento, la tensión se tornó palpable. Todos, incluidos los encapuchados, se quedaron mirándolo, desconcertados. Era un giro inesperado, una figura de autoridad que irrumpía en el caos. Pero ¿de qué lado estaba realmente? «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó Miguel, su voz un hilo entre el miedo y la incredulidad. «Cierra el pico», respondió Javier, aterrizando una mirada helada sobre él. Sabía que esto iba a pasar. No podían salirnos con la suya por tanto tiempo. Los asaltantes mostraron signos de confusión mientras el líder dudaba. «¿Qué quieres decir?», exigió uno, nervioso. Javier se acercó, con un aire de superioridad. «He estado enterado de todo, de los desvíos, de los despidos. Ha sido un juego, Miguel, y tú has sido un peón». Los ojos de Miguel se abrieron como platos. ¿Javier estaba detrás de todo? Las malas decisiones, los rumores de despido, todo era un elaborado plan manipulado desde las sombras. Un nuevo silencio llenó el aire. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Eres un monstruo»,
logró articular, su voz atravesando el miedo como un cuchillo afilado. ¿Monstruo? Javier se rió con desdén y la risa resonó como un eco en el espacio lleno de terror. Soy un hombre de negocios. Alguien tiene que mover las piezas. Y tú, hermano, has sido un idiota pensante que creyó que estaba haciendo el bien. Los asaltantes intercambiaron miradas entre ellos, visiblemente incómodos. El líder bajó el arma lentamente y el pánico comenzó a diluirse. El juego de poder había cambiado, y con un giro inesperado, ahora Miguel sentía que su mundo se desmoronaba. ¡Basta!, gritó el líder, intentando tomar el control de la situación. No estamos aquí para escuchar sus charlas de traición. Dame el dinero y acabaré con esto. Pero Javier, seguro de sí mismo, comenzó a acercarse a ellos. No te equivoques, no viene de mí, sino de aquí, del fracaso de esta compañía, del hambre por más que nos consume. Y lo que quieres ya no es importante. El silencio se rompió con una explosión de furia. Miguel, atrapado en la maraña de traición, pudo ver cómo la situación se descontrolaba. La lucha parecía inevitable. En un giro dramático, Clara salió de su escondite empujando la caja registradora. «Ayúdenme, no podemos dejar que esto termine así». El tiempo se detuvo en un instante de pura confusión. Miguel la miró, sintiendo una ola de desesperación mezclada con un destello de esperanza. La verdad y la traición, el poder y la impotencia se entrelazaban, y él se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino el futuro de todos los presentes. Las decisiones pronto tomarían un giro insospechado, y la revelación de Javier lo habría de transformar todo en la tienda. La lluvia seguía arremetiendo con fuerza contra los cristales. ¿Qué pasaría a continuación? Este capítulo de sus vidas estaba a punto de tornarse en un clímax inimaginable. El eco de sus elecciones resonaba en el aire, y ya no habría vuelta atrás. Mientras la tensión flotaba en el aire, y Clara dirigía una mirada llena de ansias hacia Miguel, un silencio profundo cubrió el lugar. La atmósfera era espesa, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Justo en ese segundo, Javier, el di. «Quítate del medio o lamentarás haber intervenido». Sin embargo, Javier solo se rió, como si todo fuera un juego. «Ah, ¿sí? Hay algo que quizás no sepas». Sus palabras flotaban, y en ese instante un cambio drástico se produjo. Miguel, sintiéndose impotente, vio como los ojos de Javier destellaban con una energía inesperada. De repente, un estallido ensordecedor sacudió el ambiente. ¡Bam! La puerta trasera de la tienda se hizo añicos. Fue un golpe devastador, que dejó a todos paralizados. Del humo y los fragmentos voladores emergió una figura imponente. Era una mujer, con una mirada feroz y decidida, que hizo que los asaltantes se agazaparan confundidos. «¡Deténganse!», gritó, su voz resonando con una autoridad que no podía ignorarse. La figura, con una chaqueta de cuero negra, se acercó con pasos seguros. Al instante, Clara se quedó boquiabierta. La mujer parecía familiar. Miguel, atrapado en su propio caos, luchó por recordar quién era. «¿Tú?», musitó Clara, su voz quebrándose. Al escuchar su nombre, la mujer bajó la mirada y soltó un suspiro. «Lo siento, pero no puedo dejar que esto continúe. Esta es mi gente. He estado retirada, pero no puedo permitir que hagan daño». Los asaltantes, ahora en desconfianza, se miraron entre sí como si la situación se desbordara de sentido. Miguel se sintió desorientado. «¿Quién eres?», cuestionó, su mente girando a 1000 por hora. La mujer, con voz firme, respondió: «Soy Laura, la hermana de Javier». El asombro llenó el aire. Javier se quedó estupefacto, incapaz de mover los labios. La revelación lo golpeó, y por primera vez su máscara de control pareció desvanecerse. «No puede ser», soltó, su voz entrecortada. «Sí, y ahora estoy aquí para detener este juego de locos», dijo ella con determinación en sus ojos. «Este ve que ni tú ni tu ambición pueden seguir destruyendo vidas, Javier». Miguel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La relación entre ambos se desmoronaba, y sin saberlo, estaba a punto de gritar para que todo se detuviera. Hasta que Laura apuntó con una pistola, su mirada llena de intensidad, al pecho del líder encapuchado. «Baja tu arma o me verás a mí apretar el gatillo. Esto no tiene sentido».
respondió el líder, tratando de ganar confianza, pero su voz temblaba. Los otros asaltantes, nerviosos, no sabían cómo manejar la situación. Pero entonces Clara, viendo que la tensión se desvió, se atrevió a levantarse. «Todos necesitan escuchar esto». Su grito resonó y todos volvieron la vista hacia ella. «Si esto sigue, no queda otra opción que salir a la luz. No podemos vivir así, entre sombras y mentira. Todo será expuesto». Miguel sintió que el tiempo se detuvo una vez más. Las miradas se cruzaron. Los secretos que una vez fueron ocultos subían a la superficie. ¿Qué sabemos realmente de Javier? ¿Es esto solo una broma o es la huella de algo más oscuro? El asombro y la incertidumbre llenaron el lugar. La verdad estaba al borde de escupirse. Miguel apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Podía ser que todo el tiempo Javier había sido solo un peón en un juego más grande? ¿Y Laura, su hermana, la figura clave? Justo cuando las voces comenzaban a levantarse en un tumulto, un nuevo grito rasgó el aire, y todos se giraron. «No podemos permitir que esto termine así». Era un grito compartido, pero fuera de la escena, un eco incontrolable de una verdad que ya no podía ser ocultada. Las sombras hacían lo suyo, y el futuro estaba a punto de cambiar drásticamente. ¿Qué secretos quedaban por descubrir? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para encontrar la verdad? La tensión flotaba como humo en la tienda, el eco de la revelación de Laura aún tambaleándose en el aire. La mirada de Miguel se alternaba entre Clara y Javier, buscando respuestas, buscando sentido. Los asaltantes, confundidos, parecían cuestionar su lealtad. ¿Quién estaba realmente al mando? La línea entre amigo y enemigo se había vuelto borrosa. «Detente, Laura», gritó Javier, su voz empapada en incredulidad. «No sabes lo que estás haciendo». Pero Laura, firme, no se dejaba intimidar. Su pistola apuntaba, desafiante, mientras su corazón latía con fuerza. El caos se había transformado en un juego de ajedrez, donde las piezas se movían rápidamente, y el jaque mate era inminente. «Ustedes no tienen idea, esto es más grande de lo que piensan», exclamó uno de los asaltantes, sudor cayendo de su frente. Miguel sentía que el aire escaseaba en sus pulmones. La preocupación floreció en su interior. ¿Qué iba a pasar si todo se complicaba? Y justo cuando todo parecía al borde de estallar, una sombra se deslizó entre los estantes. Un hombre encapuchado, de complexión alta, emergió de la penumbra tras la caja. Su aparición desestabilizó la frágil calma, y todos, incluso los asaltantes, giraron la mirada hacia él. La atmósfera se volvió electrificada, como si fuera a estallar en pedazos. «Cálmense todos», dijo el desconocido, mientras levantaba las manos lentamente. Su voz profunda resonó, pero lo que Miguel notó fue el destello de una insignia que pendía de su cuello. Una insignia que reconoció. Era del gobierno. «Soy agente de seguridad», continuó. «Vengo a investigar. La tienda está rodeada». El silencio fue ensordecedor. Nadie se movió. Los ojos de Javier se desorbitaron, llenos de terror. «Tienes que estar bromeando», murmuró, sus palabras apenas audibles en el creciente pánico. «¿Rodeada?», preguntó el líder de los asaltantes, retrocediendo un paso, su confianza disipándose. Esto no puede estar pasando». Miguel sintió un giro en su estómago. ¿Qué estaba realmente sucediendo? ¿Era este hombre un salvador o algo más nefasto? La pregunta flotó en su mente, mientras el nuevo actor en la escena continuaba. «Escuchen, esto puede ser un malentendido. Suéltanos las armas y nadie saldrá herido». Los asaltantes se miraron, pesando sus opciones, pero antes de que pudieran decidir, un estruendo resonó. La puerta de emergencia se abrió violentamente, y un grupo de policías fuertemente armados irrumpió, claramente preparados para cualquier cosa. Las luces parpadeantes de las patrullas llenaron la tienda a través de los ventanales. «Al suelo todos», gritó un oficial. Todo se descontroló. Gritos, caos, y la oscuridad se convirtió en un mar de luces y sombras. Miguel sintió cómo las manos temblorosas de Clara apretaban su brazo, y supo que debía protegerla en medio de este laberinto de circunstancias. Mientras la confusión reinaba,
Una carga emocional lo invadió. Maldad, traición y ahora policías. Pero también había una chispa de esperanza. Tal vez esto era una salida, una forma de resolver todo. Sin embargo, en medio del jaleo, hubo un grito aterrador. «Detén tu búsqueda o lo lamentarás». La voz resonó de nuevo. Provenía del hombre de la insignia, que ahora se despojaba de su encapuchado, revelando un rostro que Miguel reconoció, de su propia familia. «Matías, tú». Miguel se sorprendió. ¿Qué hacía su primo en medio de todo esto? ¿Era parte del plan? ¿Estás aliado con ellos? La traición cortó como una navaja. Matías sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Pensaste que éramos solo una tienda, ¿verdad? Bueno, todo esto es más complejo de lo que imaginas. He estado esperando el momento adecuado y ahora es nuestro tiempo. El horror se apoderó de Miguel. Había confiado en su primo y ahora se sentía asfixiado por la revelación. Las piezas del rompecabezas estaban lejos de encajar. ¿Quién era realmente Matías? ¿Y qué quería con todo esto? La lluvia seguía arremetiendo afuera, ajena al caos humano que se desataba dentro de la tienda. Todo lo que Miguel pensaba que sabía desapareció, y ahora la verdadera pelea apenas comenzaba. La tensión flotaba como humo en la tienda, el eco de la revelación de Laura aún tambaleándose en el aire. La mirada de Miguel se alternaba entre Clara y Javier, buscando respuestas, buscando sentido. Los asaltantes, confundidos, parecían cuestionar su lealtad. ¿Quién estaba realmente al mando? La línea entre amigo y enemigo se había vuelto borrosa. «Detente, Laura», gritó Javier, su voz empapada en incredulidad. «No sabes lo que estás haciendo». Pero Laura, firme, no se dejaba intimidar. Su pistola apuntaba desafiante, mientras su corazón latía con fuerza. El caos se había transformado en un juego de ajedrez, donde las piezas se movían rápidamente y el jaque mate era inminente. «Ustedes no tienen idea, esto es más grande de lo que piensan», exclamó uno de los asaltantes, sudor cayendo de su frente. Miguel sentía que el aire escaseaba en sus pulmones. La preocupación floreció en su interior. ¿Qué iba a pasar si todo se complicaba? Y justo cuando todo parecía al borde de estallar, una sombra se deslizó entre los estantes. Un hombre encapuchado, de complexión alta, emergió de la penumbra tras la caja. Su aparición desestabilizó la frágil calma, y todos, incluso los asaltantes, giraron la mirada hacia él. La atmósfera se volvió electrificada, como si fuera a estallar en pedazos. «Cálmense todos», dijo el desconocido, mientras levantaba las manos lentamente. Su voz profunda resonó, pero lo que Miguel notó fue el destello de una insignia que pendía de su cuello, una insignia que reconoció. Era del gobierno. «Soy agente de seguridad», continuó. «Vengo a investigar. La tienda está rodeada». El silencio fue ensordecedor. Nadie se movió. Los ojos de Javier se desorbitaron, llenos de terror. «Tienes que estar bromeando», murmuró, sus palabras apenas audibles en el creciente pánico. «¿Rodeada?», preguntó el líder de los asaltantes, retrocediendo un paso, su confianza disipándose. Esto no puede estar pasando». Miguel sintió un giro en su estómago. ¿Qué estaba realmente sucediendo? ¿Era este hombre un salvador o algo más nefasto? La pregunta flotó en su mente, mientras el nuevo actor en la escena continuaba. «Escuchen, esto puede ser un malentendido. Suéltanos las armas y nadie saldrá herido». Los asaltantes se miraron, pesando sus opciones. Pero antes de que pudieran decidir, un estruendo resonó. La puerta de emergencia se abrió violentamente y un grupo de policías fuertemente armados irrumpió, claramente preparados para cualquier cosa. Las luces parpadeantes de las patrullas llenaron la tienda a través de los ventanales. «Al suelo, todos», gritó un oficial. Todo se descontroló. Gritos, caos, y la oscuridad se convirtió en un mar de luces y sombras. Miguel sintió cómo las manos temblorosas de Clara apretaban su brazo y supo que debía protegerla en medio de este laberinto de circunstancias. Mientras la confusión reinaba, una carga emocional lo invadió. Maldad, traición y ahora, policías. Pero también había una chispa de esperanza. Tal vez esto era una salida, una forma de resolver todo.
Sin embargo, en medio del jaleo hubo un grito aterrador. «Detén tu búsqueda, o lo lamentarás». La voz resonó de nuevo. Provenía del hombre de la insignia, que ahora se despojaba de su encapuchado, revelando un rostro que Miguel reconoció, de su propia familia. «Matías, ¿tú?» Miguel se sorprendió. ¿Qué hacía su primo en medio de todo esto? ¿Era parte del plan? La traición cortó como una navaja. Matías sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Pensaste que éramos solo una tienda, ¿verdad? Bueno, todo esto es más complejo de lo que imaginas. He estado esperando el momento adecuado, y ahora es nuestro tiempo». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. La atmósfera cambió, como si todos los presentes se hubieran sumido en un laberinto de confusión. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es este juego?», preguntó, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de él. Matías giró su cabeza hacia los asaltantes, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. «Estamos aquí para recuperar algo que nos pertenece a todos. El tiempo de esconderse ha terminado». De repente, una de las luces de la tienda se apagó, llenando el lugar de una oscuridad inquietante. Fue un apagón repentino, un cortocircuito suficiente para hacer que los nervios se dispararan. Un susurro escalofriante recorrió la tienda. «Los secretos no se pueden esconder por siempre», dijo Matías en un tono casi extraterrenal. Miguel sintió un nudo en el pecho. «¿Qué estás intentando decir? ¿Qué secretos?». Las miradas de todos se encontraban ahora en él, y luego volvían a Matías, quien se dio la vuelta con un brillo siniestro en sus ojos. «La verdad está a punto de salir a la luz, y no puedo permitir que esto termine aquí». En ese momento, una explosión vibró en el fondo de la tienda. La pared cedió, y un grupo de personas, todos con máscaras, irrumpieron, lanzando humo y gritos de guerra. Los asaltantes, que hasta entonces parecían estar al mando, ahora retrocedían de miedo. Miguel miró a su alrededor, dándose cuenta de que la situación había cambiado por completo. «Todos abajo», gritó otro asaltante, pero la confusión reinaba. Las líneas de separación se desdibujaban y el caos estallaba como un volcán en erupción. «Matías, detente», gritó Miguel, pero su primo solo sonrió, como si todo esto fuera parte de un juego que había planeado durante demasiado tiempo. «Lo siento, Miguel, esto es más grande de lo que crees, y tú, como siempre, solo eres un peón». Mientras el humo cubría el aire, Miguel sintió como todo lo que había creído se desmoronaba. El verdadero enemigo no era solo el asalto, y tampoco era Javier. Esa revelación lo llenó de pánico. ¿Quién era realmente su primo y qué había hecho? El ruido ensordecedor lo envolvió justo cuando la confusión se transformó en un grito de guerra, dejando a todos en un estado de shock absoluto. ¿Cuánto más había detrás de todo esto? ¿Quién saldría de pie al final de la noche? El estruendo de la explosión resonaba como un eco lejano, pero el caos que seguía era inmediato. Miguel miró a su alrededor. La confusión reinaba en la tienda. Clara estaba a su lado. Su rostro pálido reflejaba el miedo. Las sombras del humo se arremolinaban mientras los asaltantes retrocedían, confundidos. La figura de Matías parecía un monstruo erguido en medio del desastre, su risa fría llenando el aire. «¡Al suelo!», crujió el agente de seguridad, pero su voz se desvaneció en medio del tumulto. Miguel sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Todos parecían atrapados en una danza macabra, donde cada movimiento podría significar la salida o el desastre. Sin previa advertencia, Matías se hizo a un lado. «Esto ha sido un juego, Miguel. Ahora te mostraré cómo se juega realmente». Con un giro de su muñeca, un dispositivo apareció de su bolsillo. Era un detonador. «¡Matías, no!», gritaron a coro y llevó a su primo a mirarlo con una mezcla de desprecio y diversión. Todo esto es solo el principio. Las palabras de Matías eran una bomba en sí mismas, mucho más peligrosa que cualquier explosión física. La sala se congeló en un silencio inquietante. Miguel sintió un nudo en el estómago.
¿Qué significaba eso? Un juego de poder insensato que podría costarle la vida a todos. ¿Por qué?, preguntó, incapaz de controlar la desesperación en su voz. Porque siempre has sido un obstáculo, querido primo, siempre el hijo más brillante, pero tú no ves el verdadero juego. Matías sonrió. Las decisiones de Javier han arruinado todo, y yo estoy aquí para arreglarlo. La vida de la tienda, como la de cada uno de ustedes, está en juego. Así que escoge, Miguel, ¿te unirás a mí o te dejaré aquí con ellos? El aire se volvió gélido. Miguel sabía que esa decisión sería el eje de su vida. Clara se apretó a su lado, su miedo palpable. Miguel, ha sido un colega, dile que se detenga, imploró, su voz quebrándose. En ese instante, la tensión acumulada estalló cuando un asaltante dio un paso hacia Matías, su rostro desencajado por el pánico. No juguemos más. Gritó. Matías, sin inmutarse, presionó el botón del detonador. El mundo de Miguel se desvaneció en un tormento de gritos, caos y fuego. Pero en lugar de la explosión, un destello de luz cegadora lo envolvió. Solo eso. Aún sintiendo el latido frenético de su corazón, se encontró de pie en una sala blanquísima y vacía. ¿Qué?, Miguel se preguntó, aturdido. A su alrededor, todo era silencio, pero no estaba solo. Clara lo miraba, igual de confundida, pero al mismo tiempo tranquila. Estamos a salvo, Miguel, nos han salvado. Mientras él trataba de entender lo que pasaba, el rostro de Matías apareció en la pared, rodeado por un halo de luz. Esto, Miguel, es por el bien común. Las palabras resonaron en la sala, pero una verdad más oscura se dibujaba en su mente. El giro de eventos era tan impactante que Miguel sintió que las certezas de su pasado se desmoronaban. ¿Dónde estaban exactamente? ¿Qué había pasado con su vida anterior? Matías, ¿qué hiciste? Su voz temblaba con la traición latente. Nosotros estamos en el futuro. Lo que acaba de suceder no es el final. Es solo un comienzo, afirmó Matías con un tono escalofriante. Y tú, querido primo, eres parte de este nuevo juego. La tienda no era más que la entrada. Bienvenidos a la realidad. Las palabras retumbaron en su mente, dejando un eco de confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Qué nueva realidad se abría ante él? Mientras la esperanza y la desesperación chocaban dentro de él, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La vida que conocía se había desvanecido, y todo lo que creía saber sobre amigos, traiciones y su propio valor se replanteaba en un vacío aterrador. En medio de la incertidumbre, solo quedaba una pregunta. ¿Sería capaz de encontrar un camino en esta nueva y oscura realidad? ¿O se convertiría en una pieza más del juego de su primo? La espera por respuesta se tornaba insoportable. Miguel parpadeó, aturdido por la revelación de Matías. Aún luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Estaba en un limbo entre la realidad y la ilusión, y el rostro de su primo sonreía de manera inquietante. ¿Cómo es posible?, murmuró. Clara, aún a su lado, parecía tan confundida como él. Matías, ¿de verdad esperabas que todo esto terminara bien? ¿Te has vuelto loco? La tensión entre ellos era palpable. La verdad que Matías había añadido a la mezcla de terror solo complicaba aún más la situación. Las sombras del pasado acechaban. Es cuestión de poder, Miguel, respondió Matías. Su voz fue sonando de manera sutil. Siempre lo ha sido. El negocio, la tienda, todo es un juego. Y yo soy el maestro de orquesta. Los murmullos llenaron la sala vacía. Miguel podía sentir el sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de su primo eran como dagas afiladas, cortando con la realidad que había conocido. No solo estaba en juego su vida, era el futuro de todos los que había apoyado. Pero, ¿por qué incluir a Clara en esto? Miguel apuntó hacia su compañera con un dedos temblorosos. Era un cuchillo en su pecho. Él siempre había querido protegerla, y ahora su familia la había arrastrado a este caos. No tiene nada que ver con esto. Ella no es parte de tu juego. Matías sonrió, pero su sonrisa era cruel. Ah, querido primo, entonces no lo sabes todo.
Clara es más que lo que aparenta. La elección de su futuro también es una carta en la baraja. Miguel sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? La incredulidad golpeó como una ola. Clara los miró a ambos, confundida, y un nudo se fue formando en el interior de su estómago. Las piezas comenzaban a encajar de manera horrible. ¿Qué quieres decir con eso? Un sonido seco interrumpió la conversación. La puerta de la sala se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres armados, su expresión gélida y decidida. No eran los asaltantes de antes, sino hombres en traje oscuro, con insignias que indicaban que eran de una unidad de élite. Miguel sintió que se le helaba la sangre. «Pónganse de pie», ordenó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. «Estamos aquí para recuperarla». El sonido de la emoción contenida era escalofriante. Matthew dejó caer la máscara de fachada. Así que era verdad. Todo estaba orquestado, pensó Miguel. La conexión se volvía oscura. ¿Recuperarla? ¿De qué hablas?, rugió Matías, visiblemente alterado. La realidad se fragmentaba mientras los hombres apuntaban sus armas. Miguel no podía creer el giro repentino. La situación se tambaleaba entre la ira y el miedo. Los hombres avanzaron, y el que parecía ser su líder se quedó frente a Matías, mirándolo como si lo estuviera evaluando. La traición no se tolera. Clara es un recurso valioso y no vamos a permitir que la pierdas. Miguel se dio cuenta de que su mundo se había dado vuelta. ¿Clara? ¿Qué tiene que ver ella con esto? La urgencia de su voz resonaba en el aire. Cuando miró a Clara, podía ver que ella también se había dado cuenta. Algo oscuro y profundo se extendía entre ellos y su futuro. «Eso no es importante, Miguel», dijo con voz temblorosa. «Lo importante es que tú también estás en peligro. Matías, ¿qué has hecho?». La mirada en su rostro se tornó de horror. «Sé lo que haces, Matías. Has comprometido a todos», dijo el líder, con una calma mortal. Instintivamente, Miguel dio un paso hacia Clara, una necesidad de protegerla que superaba su incertidumbre. «No lo entienden. Este es un juego de supervivencia», respondió Matías tratando de mantener la compostura. Pero la presión del momento era tangible. «¿Supervivencia?», dijo Miguel horrorizado. «¿Por qué?». Pero antes de que pudiera procesar la respuesta, la sala llena de caos se iluminó por un brillo brillante, como una tormenta de rayos. Una explosión ensordecedora resonó, y la puerta se estrelló contra las paredes. El sonido rompió la tensión, haciendo que todos se giraran con pánico a los hombres armados. «¡Rápido, afuera!», gritó uno de ellos, y el tiempo se detuvo. En ese instante, Clara miró a Miguel con una decisión que él jamás hubiese esperado. «Debemos irnos. Esto no es un lugar seguro». El destello en sus ojos recordaba algo que había estado oculto. Era una revelación. «¿Qué?», cuestionó, la incredulidad acechando. Pero cuando buscó en su mente las respuestas, el impacto se hizo más fuerte. Ella era más que una compañera. «¿Tú sabías de esto, verdad?». Clara no respondió, solo asintió lentamente. El pánico se disparó cuando se dieron cuenta de que la habitación empezaba a llenarse de humo. «Clara, quédate cerca», gritó Miguel, pero en lo más profundo supo que había más cosas que ignoraba. Mientras trataban de encontrar una salida, la figura de Matías se desvaneció en la penumbra, sorprendentemente tranquila a pesar del caos. «Esto no ha terminado, Miguel. Formarás parte inevitablemente», fue lo último que dijo antes de desaparecer en la confusión. La salida se cerró tras ellos, y la verdad aplastante se hizo evidente. Clara no era quien decía ser. Todos estaban atrapados en un juego inmenso, y el tablero se extendía más de lo que jamás imaginaron. La revelación pesaba como un yugo en el corazón de Miguel. Por supuesto que había más en su primo y en Clara de lo que había anticipado. «¿Qué está pasando, Clara?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Realmente estás con ellos?». Pero antes de que ella pudiera responder, una figura oscura emergió de entre las sombras. El paisaje exterior brillaba opacamente. «No puedes escapar de tu destino, Miguel». El silencio se volvió ensordecedor,
y el tiempo parecía detenerse una vez más. Esta nueva realidad giraba en torno a secretos y traiciones, y se dieron cuenta de que el peligro que los había rodeado no era solo físico, era una red que lo unía todo, y ahora, continuamente, las preguntas resonaban en el aire. ¿Quiénes eran verdaderamente todos? ¿Qué más se escondía en la oscuridad? La batalla por la verdad apenas comenzaba. Miguel parpadeó, aturdido por la revelación de Matías. Aún luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Estaba en un limbo entre la realidad y la ilusión, y el rostro de su primo sonreía de manera inquietante. «¿Cómo es posible?», murmuró. Clara, aún a su lado, parecía tan confundida como él. «Matías, ¿de verdad esperabas que todo esto terminara bien? ¿Te has vuelto loco?». La tensión entre ellos era palpable. La verdad que Matías había añadido a la mezcla de terror solo complicaba aún más la situación. Las sombras del pasado acechaban. «Es cuestión de poder, Miguel», respondió Matías, su voz resonando de manera sutil. «Siempre lo ha sido. El negocio, la tienda, todo es un juego. Y yo soy el maestro de orquesta». Los murmullos llenaron la sala vacía. Miguel podía sentir el sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de su primo eran como dagas afiladas, cortando con la realidad que había conocido. No solo estaba en juego su vida, era el futuro de todos los que había apoyado. Pero, ¿por qué incluir a Clara en esto? Miguel apuntó hacia su compañera con un dedos temblorosos. Era un cuchillo en su pecho. «Ella no tiene nada que ver con esto. Ella no es parte de tu juego». Matías sonrió, pero su sonrisa era cruel. «Ah, querido primo, entonces no lo sabes todo. Clara es más que lo que aparenta. La elección de su futuro también es una carta en la baraja». Miguel sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué?». La incredulidad golpeó como una ola. Clara los miró a ambos, confundida, y un nudo se fue formando en el interior de su estómago. Las piezas comenzaban a encajar de manera horrible. «¿Qué quiere decir con eso?». Un sonido seco interrumpió la conversación. La puerta de la sala se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres armados. Su expresión gélida y decidida. No eran los asaltantes de antes, sino hombres en traje oscuro con insignias que indicaban que eran de una unidad de élite. Miguel sintió que se le helaba la sangre. «Pónganse de pie», ordenó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. «Estamos aquí para recuperarla». El sonido de la emoción contenida era escalofriante. Matthew dejó caer la máscara de fachada. Así que era verdad. Todo estaba orquestado, pensó Miguel. La conexión se volvía oscura. «¿Recuperarla? ¿De qué hablas?», rugió Matías, visiblemente alterado. La realidad se fragmentaba mientras los hombres apuntaban sus armas. Miguel no podía creer el giro repentino. La situación se tambaleaba entre la ira y el miedo. Los hombres avanzaron, y el que parecía ser su líder se quedó frente a Matías, mirándolo como si lo estuviera evaluando. La traición no se tolera. Clara es un recurso valioso, y no vamos a permitir que la pierdas. Miguel se dio cuenta de que su mundo se había dado vuelta. «Clara, ¿qué tiene que ver ella con esto?». La urgencia de su voz resonaba en el aire. Cuando miró a Clara, podía ver que ella también se había dado cuenta. Algo oscuro y profundo se extendía entre ellos y su futuro. «Eso no es importante, Miguel», dijo con voz temblorosa. «Lo importante es que tú también estás en peligro. Matías, ¿qué has hecho?». La mirada en su rostro se tornó de horror. «Sé lo que haces, Matías. Has comprometido a todos», dijo el líder, con una calma mortal. Instintivamente, Miguel dio un paso hacia Clara, una necesidad de protegerla que superaba su incertidumbre. «No lo entienden. Este es un juego de supervivencia», respondió Matías, tratando de mantener la compostura. Pero la presión del momento era tangible. «¿Supervivencia?», dijo Miguel, horrorizado. «¿Por qué?». Pero antes de que pudiera procesar la respuesta, la sala llena de caos se iluminó por un brillo brillante, como una tormenta de rayos. Una explosión ensordecedora resonó
y la puerta se estrelló contra las paredes. El sonido rompió la tensión, haciendo que todos se giraran con pánico a los hombres armados. ¡Rápido! ¡Afuera!, gritó uno de ellos, y el tiempo se detuvo. En ese instante, Clara miró a Miguel con una decisión que él jamás hubiese esperado. Debemos irnos. Esto no es un lugar seguro. El destello en sus ojos recordaba algo que había estado oculto. Era una revelación. ¿Qué?, cuestionó, la incredulidad acechando. Pero cuando buscó en su mente las respuestas, el impacto se hizo más fuerte. Ella era más que una compañera. Tú sabías de esto, ¿verdad? Clara no respondió, solo asintió lentamente. El pánico se disparó cuando se dieron cuenta de que la habitación comenzaba a llenarse de humo. Clara, quédate cerca, gritó Miguel, pero en lo más profundo supo que había más cosas que ignoraba. Mientras trataban de encontrar una salida, la figura de Matías se desvaneció en la penumbra, sorprendentemente tranquila a pesar del caos. Esto no ha terminado, Miguel. Formarás parte inevitablemente. Fue lo último que dijo antes de desaparecer en la confusión. La salida se cerró tras ellos, y la verdad aplastante se hizo evidente. Clara no era quien decía ser. Todos estaban atrapados en un juego inmenso, y el tablero se extendía más de lo que jamás imaginaron. La revelación pesaba como un yugo en el corazón de Miguel. Por supuesto que había más en su primo y en Clara de lo que había anticipado. ¿Qué está pasando, Clara?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Realmente estás con ellos? Pero antes de que ella pudiera responder, una figura oscura emergió de entre las sombras. El paisaje exterior brillaba opacamente. No puedes escapar de tu destino, Miguel. El silencio se volvió ensordecedor, y el tiempo parecía detenerse una vez más. Esta nueva realidad giraba en torno a secretos y traiciones, y se dieron cuenta de que el peligro que los había rodeado no era solo físico, era una red que lo unía todo. Y ahora continuamente las preguntas resonaban en el aire. ¿Quiénes eran verdaderamente todos? ¿Qué más se escondía en la oscuridad? La batalla por la verdad apenas comenzaba. En el último instante, Clara dio un paso hacia adelante. Su mirada intensa. No somos enemigos, Miguel. Yo fui parte de todo esto desde el principio. Las palabras le salieron con un peso que lo dejó sin aliento. Una traición que iba más allá de lo imaginable. Matías no es solo tu primo, es mi hermano. El mundo de Miguel se desmoronó en esos segundos, y una tormenta de confusión lo consumió. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? El dolor y la incredulidad le desgarraban. Tenía que protegerte. Te quise alejar de esto. Pero ahora es demasiado tarde. Con cada palabra, las rachas de emoción se desataron a su alrededor como un ciclón. Clara no solo estaba atrapada, era parte de la trampa. Todo lo que había creído, todas las bases de su realidad, se tambaleaban. La oscuridad de su pasado venía a cobrar cuentas, y él estaba en el medio de la tormenta. Miguel sintió que el aire le escaseaba. Cada respiración se volvía un desafío. «Esto no puede estar pasando», murmuró, incapaz de contener la tristeza. La traición le desgarraba el corazón. La figura oscura se acercó más, sonriendo de manera inquietante. «¿Lo ves, Miguel? Estás atrapado en un juego que nunca comprendiste. ¿A quién protegerás cuando todo lo que creías se caiga en pedazos?» Las palabras giraban en su cabeza, un eco que resonaba. La verdad divisoria estaba más allá de su comprensión. Clara no era solo Clara. Matías no era solo su primo. La red de engaños se entrelazaba más profundamente de lo que jamás hubiera creído. Mientras el humo empezaba a llenar la sala, Miguel se dio cuenta de que debía tomar una decisión, una que podría costarle no solo su vida, sino a las personas que más amaba. Y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La sala se volvía más oscura y inquietante. Todo dependía de él. ¿Podría desenmarañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La batalla por su vida se libraba en un instante, y ya no había vuelta atrás. Miguel miró a Clara, el dolor en su corazón como un nudo irrompible. ¿Eres hermana de Matías? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La confusión llenaba cada rincón de su mente, mientras la revelación caía sobre él como un balde de agua fría.
Clara bajó la mirada, el pesar colgando en el aire. Quería protegerte, no sabía en qué dirección se iba a torcer todo. Su voz se desvanecía entre el humo que comenzaba a llenarlo todo. Miguel sentía que cada palabra era un cuchillo, se le clavaba más hondo. ¿Cuántas cosas había ignorado? Mientras el caos se intensificaba, los hombres armados avanzaron. «Clara, al suelo», gritó el líder. El eco del pánico vibró en la sala. Miguel sintió que la claustrofobia lo invadía. Cada respiración se volvía más difícil. La tensión se palpaba. El mundo que conocía se desmoronaba. «Haremos un trato, Matías. Deja a Clara en paz», gritó, la rabia brotando en él. La figura de su primo, tan segura antes, comenzó a tambalearse. Miró a Clara y por un breve instante, Miguel percibió una chispa de duda en su mirada. Pero la gente armada no estaba dispuesta a escuchar un diálogo. ¿Recuperarla? «Ella es una traición andante y tú lo sabes, Miguel», dijo el líder. El temor se apoderó de Clara, pero también resplandecía la determinación en su mirada. «No más juegos», exclamó Clara, alzando la voz. «Si realmente me valoran, también valoren la vida de estas personas. No soy un recurso para controlar». La animosidad llenaba la sala, el sudor de la presión horadando. Miguel sintió que la verdad se desbordaba como un río en crecida. El tiempo se paralizó y todo lo que pensaba saber se desvanecía. Era hora de luchar. «No dejaré que la maldad se imponga aquí», respondió con firmeza, un fuego encendido en su pecho. «Ahora», ordenó Matías y tras un estallido ensordecedor, la entrada se iluminó. La policía ingresó en tropel, rodeando a los hombres encapuchados. «Sujétense, todos al suelo». El caos estalló en gritos y confusiones. Miguel tomó a Clara de la mano y corrió hacia una salida trasera. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho y la adrenalina lo mantenía camino. «Vámonos de aquí», empujó Clara mientras sintiendo la conexión entre ellos vibrar más fuerte. Los hombres armados comenzaron a retroceder, el miedo visible en sus ojos al ver a los oficiales. Una lluvia de balas resonó y el estruendo hizo que Miguel se detuviera. Todo se movía en cámara lenta. Cuando lograron salir, se encontraron en la calle y la lluvia caía incesante. Clara y Miguel respiraron aire fresco, el corazón aún acelerado. «¿Estás bien?», preguntó, agarrando su rostro con las manos. «Sí, pero necesitamos hablar. Algo más grande se avecina», respondió Clara. La sinceridad en sus ojos iluminaba el difícil camino que ambos debían recorrer. Miguel no sabía si podía confiar totalmente, pero en ese instante todo lo que importaba era su conexión. Eran sobrevivientes y juntos podrían enfrentar lo que quedara por venir. Mientras miraban hacia el horizonte, el futuro prometía ser incierto y lleno de desafíos. Sin embargo, la esperanza, bellamente frágil, empezaba a florecer entre ellos. La lucha por su verdad, sus decisiones, se convertiría en una senda nueva. La lluvia caía y mientras se alejaban de la escena, un eco reverberaba en sus corazones. Todo empieza aquí. Así que, antes de que se nos olvide, este es el momento de demostrar tu apoyo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like porque tu apoyo es vital para nuestro crecimiento y que podamos seguir trayendo más contenido. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 am.